Hola, buenas noches. Los saluda su amigo Marcos Ramírez desde Tecomán, Colima. Querido auditorio, el día de hoy vamos a traer un tema sumamente importante que la gente le urge conocer. Es un tema de lo que no se está hablando como se debería y el día de hoy nos va a explicar a grandes rasgos el tema de las inteligencias artificiales, las famosas IAs. Nuestro amigo el Defectus. Lo dejo a usted continuar, querido amigo, y le mando un saludo hasta Chile y me gustaría iniciar con usted para que nos explique este tema. Muy buenas tardes, me presento, como dijo Marcus, soy Defectus. Voy a explicar un poco la crisis, por así decirlo, la revolución que se está viviendo respecto a la llamada inteligencia artificial. Yo he investigado bastante este tema, a tal punto que lo investigo, ¿cómo decirlo? Lo investigo, es literalmente una investigación seria, científica, en términos de rigurosidad y muy metódica, que estoy haciendo, aunque no está siendo financiada por nadie. Es algo muy urgente, por lo tanto yo creo que incluso si no estás informado al respecto, vale la pena estudiar por uno mismo. Yo no quiero que se tome mi palabra como la verdad revelada en lo absoluto, porque al parecer la palabra de nadie, al menos en el mundo, es la verdad revelada, nunca. Y no creo que la verdad sea expresable de forma verbal. El punto es de que mucha gente no se está dando cuenta. Estamos viviendo una revolución en todos los ámbitos de la vida, por así decirlo, pero también una revolución específicamente en el campo de la inteligencia artificial, como es conocida en términos académicos, más específicamente en el campo del machine learning o en español aprendizaje automático. Más específicamente en el campo del deep machine learning, que utiliza técnicas como los transformers, que son básicamente una técnica que publicó Google de Alphabet a la academia públicamente en el año 2016. Resulta que la inteligencia artificial es prácticamente omnipresente en la vida de prácticamente todas las personas, desde las personas que se están muriendo de hambre en ciertos lugares de África o por qué no decirlo, Venezuela y Argentina, pasando por personas en Corea del Norte que prácticamente tienen un acceso extremadamente limitado a cualquier elemento de alta tecnología, por así decirlo, hasta las personas de Europa y sobre todo Estados Unidos. Resulta de que se podría decir de que la actual revolución de la inteligencia artificial, del machine learning, del aprendizaje automático, comenzó en el año 2012. Pero considero que hay que dar un poco de contexto a eso. Considero que hablar solamente de la revolución desde el 2012 en adelante llevaría a más confusiones de las que se pueden evitar, al parecer. Resulta de que la inteligencia artificial no es solamente que ahora sea prácticamente omnipresente en nuestras vidas, sino que ha ido ingresando y ha ido proliferando en nuestro ambiente, en el abanico de la tecnología humana y en su uso por parte de prácticamente toda la gente a lo largo de las décadas, sobre todo básicamente de la década de los 90 se empezó a usar un poco más la inteligencia artificial, gracias a que en la década de los 90 del siglo XX empezó a proliferar de manera sustanciosa el uso de las computadoras personales en los hogares de las personas. Ya con la revolución del smartphone, eso llegó a otro nivel y la cantidad de personas que tienen acceso a una computadora personal de alto poder de procesamiento es abismal. No solamente son computadoras de alto poder de procesamiento, sino que tienen una conectividad que las supercomputadoras de antes no podían ni soñar con tener. O sea, muchas veces se suelen hablar de que un teléfono celular actual es muchísimo más potente que muchas supercomputadoras de la antigüedad, pero el tema es que no solamente hay una diferencia de potencia, sino de conectividad. Y resulta de que la inteligencia artificial depende en gran medida tanto de la potencia como de la conectividad. Resulta de que, para que se hagan una idea, si aquí alguien fue un usuario primerizo de lo que fue el iPhone, por allá cuando salió el 2007 o tal vez cuando salió el iPhone 3GS, que me parece que fue el iPhone que pegó más en popularidad, ustedes ya estaban usando inteligencia artificial prácticamente siempre, cuando estaban usando el teclado, porque resulta de que el iPhone, aunque
básicamente el desarrollo de esta tecnología empezó para otro producto que después fue conocido como el iPad. El iPhone tenía un problema grave y es que tenía una pantalla muy pequeña, eran 3,5 pulgadas, con una relación de aspecto de 16, no era 16, no era como de 4 tercios. El punto es de que era una pantalla muy pequeña y los dedos de las personas, incluso de adolescentes, de jóvenes, son muy grandes, son muy gordos. Son como salchichas demasiado gruesas como para teclear correctamente, además de que la motricidad fina de la gente, si bien es increíble, en muchos casos digna de estudio por el nivel que tiene, igual suele ser insuficiente para contrarrestar el problema de los dedos. Entonces, ¿qué se hizo? En esa época, a pesar de que el aprendizaje automático mediante redes neuronales estaba muy relegado, se creó un sistema de inteligencia artificial usando redes neuronales. No fue Deep Machine Learning porque no eran redes neuronales profundas o muy profundas, pero eran redes neuronales y eran básicamente el mismo tipo de inteligencia artificial que se ha popularizado en estos tiempos y de lo que tanto se habla. Esa red neuronal, esa inteligencia artificial, era una inteligencia artificial extremadamente específica. Tenía, al igual que estas inteligencias artificiales que se hicieron famosas a finales de los 90 y que también se hicieron famosas de los 90 del siglo XX y que también se hicieron famosas en el año 2014, para jugar, en el caso de finales del siglo XX, jugar ajedrez, y en el caso del año 2014 para jugar Go, que es un juego que vale la pena señalar que no se había logrado conquistar antiguamente con computadoras, con inteligencia artificial, entre comillas, porque es un juego tan complejo que básicamente los mejores jugadores de Go no es que hagan una estrategia como en el ajedrez, porque es más complejo de lo que la mente humana normalmente puede manejar. Entonces, en vez de depender de la parte analítica, por así decirlo, de la inteligencia, dependían de su instinto, por así decirlo. Entonces, el año 2014 fue una gran demostración el que una inteligencia lograra dominar el Go. Y bueno, mientras en el año 2014 se creó y se logró crear esta inteligencia artificial basada en aprendizaje automático, muy específica para vencer por mucho al mejor jugador de Go del mundo humano, que no usa ninguna de estas herramientas, resulta de que en el año 2007 se lanzaba un producto que revolucionó el mundo como lo conocemos, que tenía incorporado en el teclado inteligencia artificial. Y lo curioso es que esto no fue un elemento de marketing. Apple, que es la empresa actualmente más exitosa en la historia de la humanidad, de la historia, al menos lo que conocemos de historia, nunca lo publicitó porque era simplemente un truco de los ingenieros. Y es que en esa época la inteligencia artificial estaba en pañales, al menos lo que respecta a la esfera pública, y no tenía muy buena prensa. Todavía veníamos de obras de literatura como de los años 80 y 90, en donde se mostraba la inteligencia artificial como un peligro. Entonces, por un lado estaba subdesarrollada y por otro lado tenía mala prensa. El tema es de que el año 2012 todo cambió. Resulta de que después de décadas prácticamente en que las redes neuronales no se habían intentado lograr mucho debido a las frustraciones que hubo en la comunidad de filósofos naturales e investigadores en el campo en la década del 80 del siglo XX, resulta de que el hardware, por así decirlo, el hardware de consumo doméstico, más específicamente las tarjetas gráficas NVIDIA, habían logrado tener un nivel de avance tal que se pudo aplicar el aprendizaje automático en las redes neuronales para lo que originalmente se habían pensado usar. Hay que entender de que las redes neuronales son básicamente una copia de una versión extremadamente simplificada de cómo se supone funcionan las neuronas humanas, de cómo se supone las neuronas humanas tienen capacidad de cómputo. Y las redes neuronales me parece que fueron popularizadas en la academia en los años 70 del siglo XX y se le veía mucho potencial, pero al parecer el hardware al que está disponible en la esfera pública dejaba mucho que desear en términos de la capacidad de hacer computación paralela, porque hay que entender de que las redes neuronales, al igual de que el cerebro humano y cualquier cerebro bastante complejo, es una computadora que tiene una capacidad de
de procesamiento en paralelo increíble. Es el mismo caso con las tarjetas gráficas de NVIDIA, bueno, y toda tarjeta gráfica en la actualidad desde hace mucho tiempo. Y es que las redes neuronales, si uno lo quiere entender como en términos lógicos formales, lo que la gente normalmente llama matemáticos, son básicamente multiplicación de matrices, una cantidad de multiplicación de matrices muy grande, y para eso se utilizan tarjetas gráficas. Entonces, en el 2012 se logró superar un concurso que era de competencia de inteligencia artificial usando redes neuronales, redes neuronales profundas, usando el lenguaje de programación Python, con una tarjeta gráfica NVIDIA, una tarjeta gráfica de gama alta. Pero me parece que no era no era una tarjeta gráfica de estas que costaban miles de dólares ya en esa época, sino que era una tarjeta gráfica que estaba más pensada para que la gente jugara videojuegos, porque los videojuegos, al igual que las inteligencias artificiales, dependen mucho del procesamiento paralelo, en lo que es gráfica y física, como se le suele decir. Entonces, desde el 2012 empezó a haber una revolución que cada vez se ha ido acelerando más. Es curioso porque la industria y muchos expertos se refieren al uso de la inteligencia artificial en la computación electrónica como computación acelerada, accelerate computing, porque algo que con un sistema convencional de software, que básicamente lo que la gente llama normalmente algoritmos, ese tipo de algoritmos es fijos, por así decirlo, algo que con ellos te llevaría meses incluso hacer, con inteligencia artificial tú lo puedes hacer en días. Entonces, si bien pierde cierta precisión, la velocidad con la cual actúa y la capacidad para mejorarse a sí misma, por así decirlo, es sin paralelo en lo que respecta a la computación, es mucho más eficiente. Si nosotros quisiéramos tener un sistema como GPT 3.5 y ni hablar de GPT 4, que funcionara no en base a redes neuronales profundas que utilizan transformers, con una estructura con transformers, sino que utiliza un sistema que intenta imitar la inteligencia, entre comillas, por medio de software convencional, por así decirlo, se necesitaría una cantidad de cómputo que no está ni siquiera disponible si juntamos prácticamente todos los computadores de la humanidad, mientras que actualmente todo ese sistema de inteligencia artificial está corriendo en unos servidores que no son muy grandes, que no son lo más potente del mundo. Es muy caro de operar efectivamente, consume mucha electricidad, requiere de mucho esfuerzo para refrigerar y para mantener conectado, pero no es algo que sea computacionalmente tan intensivo como se podría creer en base a los resultados que demuestra. Es tan grande la revolución que, al igual que con cualquier cambio demasiado brusco que que uno considere que tenga incidencia en la vida de uno y en la vida del resto que está relacionado a uno, la mayoría de la gente está en negación. Hablo de gente que trabaja en la industria, que trabaja desarrollando estos sistemas, que está en negación, y básicamente la mayoría de la gente al parecer cayó en negación y está usando el sistema de defensa psicológico conocido como... O sea, además de la negación, que un sistema de defensa psicológico también están proyectando mucho, pero es tanta la desesperación que tienen que no son capaces de crearse una farsa en la que se puedan desenvolver de manera eficiente o de manera lo suficientemente poco incoherente. Es increíble porque, por un lado, están las personas que trabajan en el desarrollo técnico de esto, que están en este estado de negación, lo cual es bastante entendible porque hay gente que no está en ese estado de negación y está básicamente temiendo de que esta cosa que están desarrollando vaya a destruir el mundo, cosa que al parecer no me parece muy razonable de creer, pero que tiene sentido si tú ves las capacidades que se están creando. Básicamente estamos en una situación similar a la creación y proliferación de las armas nucleares durante los años 40, 50 y 60. O sea, la creación de las armas fue la primera vez que creamos una bomba con una capacidad destructiva tan delirantemente elevada. Es tan grande la capacidad de destrucción de las bombas nucleares que llegó un momento en que se dejaron de desarrollar bombas nucleares más potentes porque no tenían sentido en términos militares ni estratégicos, porque básicamente en la guerra se busca destruir mucho, pero siempre una destrucción bastante específica que se corresponde con un ritual, y nunca
más de lo necesario, por así decirlo. Entonces las bombas nucleares eran tan poderosas que básicamente se terminó de desarrollar bombas nucleares más poderosas porque ya eran demasiado poderosas, incluso para los objetivos estratégicos más grandes que se pudiesen tener. Entonces, las bombas nucleares hicieron que mucha gente entrara en pánico y entendiblemente llevó a mucha gente a literalmente salir a protestar e incluso poner en riesgo su propia integridad física en un intento vano, por así decirlo, de parar su uso, de que se destruyeran todas las bombas nucleares. No es tan raro encontrarse hoy en día, no digamos hoy en día por la situación geopolítica del mundo, pero no era tan raro, por ejemplo, en el año 2018, encontrarse con alguien que abogara para destruir las armas nucleares, porque las armas nucleares literalmente nos podrían llevar a la extinción, no es una exageración. Incluso si no se utilizan muchas armas nucleares, es tanta la destrucción que generan que probablemente crearían una era de hielo, una mini era de hielo, que podría llevar a la humanidad por completo a la destrucción. Entonces, las bombas nucleares sí tienen una capacidad extintiva, y considero que las actuales inteligencias artificiales que se están desarrollando también tienen una capacidad extintiva, pero tal vez me puedan acusar ustedes o me puedan juzgar como alguien optimista con respecto a la tecnología, pero no creo que esté siendo tan optimista al creer de que ni las armas nucleares ni las inteligencias artificiales nos van a destruir. Hay que entender de que ambas cosas, tanto las inteligencias artificiales como las armas nucleares, son herramientas, son tecnologías. Y obviamente uno se puede morir utilizando una herramienta que incluso esté pensada supuestamente para ayudarte a ti mismo, pero ahí si tú te mueres utilizando una herramienta, me parece que no es tan delirante decir de que el culpable fuiste tú más que la herramienta. Fuiste tú utilizando la herramienta por ejemplo, no haber investigado las limitaciones de la herramienta o, por ejemplo, un caso más específico, no haber leído el manual de instrucciones. Si tú te matas utilizando la herramienta, es más tu culpa que la de la herramienta. O sea, no tenemos que caer en la proyección, como comentaba antes, y culpar a las herramientas por las cosas que nosotros hacemos con ellas. Sí, el ser humano al parecer tiende más a la perversión, tiende más a la destrucción, por así decirlo, que al bien, y por tanto la tecnología desde el principio de la historia de la humanidad, según la conocemos, entre comillas, gira en torno a matar, ya sea presas para consumir su carne y consumir la proteína, o ya sea para matarnos entre nosotros. Los primeros desarrollos técnicos, tecnológicos estaban dedicados a ello. Las armas nucleares son tal vez el ejemplo más obvio de ello, pero también la inteligencia artificial, al parecer, si uno lee cierta documentación desclasificada, ya se había desarrollado con bastante anterioridad, al menos de parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Quiero responder, antes de terminar la exposición al respecto de la inteligencia artificial, mi exposición solitaria, entre comillas, de la inteligencia artificial, algunas preguntas y algunas interrogantes con las que muchos están lidiando, sobre todo aquellos que no están en un estado de pánico y por tanto no están encerrados en una propia narrativa extremadamente falsa al respecto, sino aquellos que todavía están indecisos en si creerle a si creerle a otro, si creer en esta narrativa que estás tanteando o en la otra narrativa que estás tanteando. Preguntas como: ¿la inteligencia artificial, estas computadoras, realmente son inteligentes? Y bueno, yo para responder a esa pregunta, primero quiero aclarar una cosa. Yo creo que los seres humanos, que las entidades del mundo, no somos verdaderamente inteligentes. Tenemos una falsa inteligencia. Pero vean lo que la falsa inteligencia al parecer nos permite lograr. Entonces, obviamente, si nosotros, bajo al menos una obviedad, entendiendo mis bases metafísicas, pero obviamente si nosotros no tenemos verdadera inteligencia, entonces las cosas que nosotros creamos, las herramientas que nosotros creamos, los sirvientes que nosotros creamos, tampoco pueden tener verdadera inteligencia. Entonces, efectivamente, creo que los sistemas de inteligencia artificial, incluso los basados en aprendizaje automático de muchas capas, en Deep Machine Learning, con uso de transformers en la arquitectura, etcétera, incluso esos que son considerados actualmente en la esfera pública como los sistemas de inteligencia artificial de vanguardia, no son verdaderamente inteligentes, sí tienen básicamente la inteligencia que tenemos nosotros, una inteligencia, si bien es cierto, más limitada en ciertos aspectos, pero también mucho más avanzada en otros. Por ejemplo, se puede hacer una comparación entre la diferencia entre la capacidad intelectual
de GPT-4, con la capacidad intelectual que tiene un ser humano, se puede entender bastante bien, creo yo, si hacemos una analogía con los vehículos, con un Ferrari, por ejemplo. Bueno, resulta de que un Ferrari, efectivamente, alguien conduciendo un Ferrari puede alcanzar una velocidad increíble, delirante incluso, si lo intentamos entender bajo la visión que tenían las personas que vivían, no sé, en el siglo X o en el siglo XX antes de Cristo, independiente de qué siglo, se habría considerado una velocidad delirante, muy alta, increíblemente alta, algo propio de los dioses. Sí, es cierto que una persona en un Ferrari puede alcanzar una velocidad increíble, pero en términos de movilidad, que se supone que los vehículos son para moverse, el Ferrari es bastante menos flexible, menos... es bastante... está bastante limitado. Puede alcanzar una velocidad muy alta, pero no puede hacer muchos desplazamientos que el ser humano, sin un Ferrari, o sea, un ser humano desprovisto de prácticamente cualquier herramienta más que su propio cuerpo, puede realizar. Un Ferrari no puede escalar una montaña. Un Ferrari no puede ni siquiera sostenerse de una cornisa. Los Ferraris son extremadamente limitados en su movilidad, pero a la vez son mucho más rápidos, son mucho más veloces que una persona corriendo a pie. Es básicamente lo mismo que pasa si comparas a GPT-4 con la inteligencia de una persona promedio. GPT-4 es capaz de pensar muchísimo más rápido, es capaz de tener conversaciones simultáneas con miles o incluso millones de personas, dependiendo del cuerpo, entre comillas, en el que está habitando, en el que se desarrolla, pero a su vez tiene muchas limitaciones concernientes a la capacidad cognitiva que no están presentes en las personas. Por ejemplo, el que tengamos tanto input sensorial y el que tengamos tanta experiencia y el que tengamos acceso de primer orden, por así decirlo, a la información denominada normalmente cultural, nos pone muy por encima en muchos aspectos intelectuales a GPT-4, a pesar de que GPT-4 puede hacer las cosas, puede pensar mucho más rápido que nosotros. Es algo parecido al tema que pasó con las calculadoras. Antiguamente las calculadoras eran literalmente personas que se les pagaba por calcular, normalmente mujeres, porque por algún motivo la mujer tiene una mucha mayor resiliencia al aburrimiento con cálculos que son repetitivos, por así decirlo, que son muy parecidos unos de otros, a diferencia de los hombres que por algún motivo se aburren mucho más rápido. Entonces, las calculadoras eran personas. Y bueno, con el avance de las calculadoras analógicas y de las calculadoras digitales, ya prácticamente no hay nadie que trabaje como calculadora humana. O sea, ni siquiera hablemos de calculadora humana, no hay nadie que trabaje de calculadora, no hay ninguna persona que trabaje de calculadora. Lo que sí hay es personas utilizando calculadoras. Por ejemplo, lo que se utiliza normalmente en la academia y en el mercado laboral, normalmente son supercalculadoras o la supercalculadora conocida como Wolfram Alpha. Efectivamente, Wolfram Alpha es la mejor calculadora a la que tiene acceso una persona común y corriente, por así decirlo. Y con persona común y corriente también me estoy refiriendo a las personas que tienen postítulos, doctorado y todo eso. Bueno, creo que está pasando lo mismo que pasó con el cálculo lógico formal elemental, por así decirlo. Ahora está pasando con tareas de pensamiento más generales. O sea, básicamente, al igual que el ser humano, en gran medida dejó de lado el pensar en problemas lógicos formales para empezar a hacer otras cosas. Me parece que es tanto el avance de la inteligencia artificial actualmente, de la inteligencia artificial que hemos visto en los medios y que muchos de nosotros hemos podido utilizar, que el ser humano va a delegar gran parte de la tarea intelectual en las máquinas. O sea, se hizo un estudio, un artículo, en inglés son conocidos como papers, respecto a los impactos que al parecer tendría GPT-4 y versiones futuras o mejoradas de GPT-4, porque GPT-4 está actualmente en un proceso de mejoría, por un lado relacionado a que GPT-4 tiene la capacidad de mejorarse a sí mismo, su capacidad de pensar, y por otro lado porque se le están quitando restricciones paulatinamente. De ahí ustedes me pueden consultar, tanto pueden preguntar en la caja de comentarios, como las personas aquí presentes en el podcast me pueden consultar por qué es que se le están quitando las limitaciones y por qué no se le lanzó desatado al mundo así sin ninguna limitación artificial, por así decirlo. El tema es que GPT-4 está en un estado de evolución e incluso en su primer día, en que estaba aún más limitado de lo que estaba ahora,
resulta que GPT-4 dejó a muchos físicos, gente que trabaja en la llamada física, o como yo le digo, física entre comillas, en pánico, porque se dieron cuenta de que al parecer no les queda mucho tiempo a ellos como en calidad de ser competitivos en términos laborales. Ellos van a poder hacer física, entre comillas, todo lo que quieran, toda su vida, pero al parecer quedan muy pocos años, o incluso menos de pocos años, por así decirlo, para que ya nadie los vaya a contratar, porque no es competitivo en términos de costos. La inteligencia artificial, entre comillas, lo puede hacer más rápido y lo puede hacer mucho más barato. Entonces, efectivamente, según este estudio, en este artículo se dice de que los primeros trabajos que van a ser más afectados son los conocidos como científicos de datos. Son personas que utilizando software normalmente más convencional, no tanto dependiente de inteligencia artificial o basado en inteligencia artificial, sino que utilizando software más convencional, aunque hay que decir que en los últimos años cada vez han ido utilizando más inteligencia artificial en el análisis. Son personas dedicadas al análisis de cantidades ingentes de datos, de un conjunto de datos, de un dataset enorme, o de muchos conjuntos de datos, de muchos datasets enormes. Bueno, esas personas van a ser de las primeras en ser reemplazadas, entre comillas, por la inteligencia artificial. Y curiosamente, otra de los primeros trabajos que van a ser afectados es efectivamente la filosofía natural. Porque el trabajo del filósofo natural no es tan genial, por así decirlo, como se presenta normalmente en la literatura. Efectivamente han habido ciertos filósofos naturales geniales con sus grandes momentos de genialidad. Está Newton, está Galileo, está Albert Einstein, pero la mayoría de los filósofos naturales, que incluso tiene sentido llamarles filósofos naturales, o sea, no estoy hablando de técnicos sobre representados, sino que estoy hablando de personas que tienen, me parece, algo de sentido llamarles filósofos naturales, hacen un trabajo que la inteligencia artificial actual lo puede hacer más rápido, mejor y muchísimo, muchísimo más barato. Entonces, la gente cree que hasta hace poco se creía que los trabajos manuales iban a ser los primeros desplazados por el avance tecnológico debido al avance en la robótica. Bueno, resulta que la robótica se está quedando atrás respecto del avance de la inteligencia artificial, y ahora más que tiene, al menos en el medio plazo, tiene más sentido cultivarse en un trabajo técnico como es, no sé, ser trabajador en la construcción de casas, que estudiar, por ejemplo, física y sacar un doctorado, porque al final, en términos laborales, no vas a ser competitivo. Ahora quiero aclarar la otra gran duda que se tiene, y es que si las inteligencias artificiales nos van a dejar sin trabajo. Yo creo que la respuesta depende de qué quieres decir por trabajo. Si por trabajo te refieres a algo que tú, al menos actualmente, consideras que es útil, probablemente sí. Probablemente la inteligencia artificial nos va a dejar a casi todos sin trabajo, o a todos incluso sin trabajo. Pero si con trabajo te refieres a algo por lo que se te paga, entonces creo que no. Creo que la dirección en la que parecemos estar encaminados es una, en donde, a menos de que haya una gran catástrofe que impida el uso de esta inteligencia tan avanzada por parte de prácticamente toda la sociedad, o de gran parte de ella, la gente va a cambiar a trabajos más abstractos, y eso... La década pasada, me parece, se empezó a hacer mainstream, se empezó a hacer popular entre un gran porcentaje de la población el saber, entre comillas, respecto a ciertos trabajos que involucran videojuegos. Por ejemplo, personas que juegan videojuegos para conseguir ciertos elementos en esos videojuegos, y luego en el mercado que tiene el propio videojuego vender esos elementos. Por ejemplo, a mí me gusta dar el ejemplo de la venta de cuchillos en Counter-Strike Go, porque me parece que fue el primer ejemplo de ese tipo de trabajo que llegó a los grandes medios, por así decirlo. También unos años después me parece que se hablaba de cómo hacer ciertas cosas en el videojuego WoW, World of Warcraft, te daba más dinero que tener un trabajo común y corriente en Venezuela. Bueno, me temo de que nos vamos a encargar de cuestiones cada vez más abstractas, cada vez más ficticias, y se nos va a pagar por ello. Y la otra opción es que mucha gente no acepte tener ese tipo de trabajo,
y a esas personas, gente como Sam Altman, encargado de todo esto de OpenAI, uno de los titanes de la industria actualmente, al menos, ya desde el año 2015-2014 vienen planteando la idea de una renta universal básica. Básicamente cree de que o todos o prácticamente todo el mundo se va a quedar sin trabajo, y para que la gente no se muera, entonces toda la riqueza que se cree, o sea, parte de la riqueza que se crea con inteligencia artificial y robótica, se terminaría usando por medio del Estado, por medio de instituciones privadas, lo que sea, más preferentemente para esta gente un Estado así como corporación central, se lo termine dando a la gente para que no se muera de hambre y para que compren y se cree una economía en base a esa renta garantizada universal. Esa es básicamente la idea que están barajando los grandes titanes y muchas personas que tienen un entendimiento bastante avanzado y bastante profundo del tema, incluyendo a gente como Bill Gates, que si bien no es un innovador en el campo de la inteligencia artificial, aunque sí es parte de la innovación que es de la imagen más grande en la que se desarrolla el tema de la inteligencia artificial, él mismo está viendo más o menos en la misma dirección. Así que, bueno, lamentablemente se me hizo algo corto el tiempo, lo siento mucho, me falta mucha más inteligencia, entre comillas, para poder condensar aún más este tema que es tan complejo. Así si que gustas, dale un poquito más, está donde estás llegando, está un punto interesante, y ahorita si quieres te complementamos, no pasa nada, vamos 31, yo ahorita te aviso al 41 en 10 minutos, ¿va? Sí, mi pinche Fogat, pues usted sígale, está chingón esto. Sí, bueno, oiga, le quería preguntar, señor, ¿qué es entonces una inteligencia real si los humanos no tenemos una? Sin bloqueo. La inteligencia que los humanos intentamos imitar, porque nosotros mismos creemos por algún motivo que no la podemos tener en verdad. Bueno, pero yendo a temas más superficiales, a temas más contingentes, por así decirlo. Respecto, estaba hablando de que gente como Bill Gates y los titanes de la industria de la inteligencia artificial y mucha gente que tiene bastante conocimiento de insider, o sea, de una persona que tiene conocimiento interno y no está limitado al conocimiento externo como estamos mayormente nosotros, que no tenemos un contacto dentro, por ejemplo, de OpenAI, Microsoft o Alphabet o Apple, para que nos digan ciertas cosas que no están disponibles al público. Entonces, estas personas, estos insiders, la mayoría de ellos está viendo ese futuro en el mediano y largo plazo, que a menos que haya una gran catástrofe que nos impida a la suficiente cantidad de personas o al suficiente porcentaje de la población utilizar la inteligencia artificial, vamos a terminar en una situación en donde las personas van a ser desplazadas de la, entre comillas, economía real, aunque es bastante cuestionable qué tan verdadera sea esa economía, y vamos a quedar en una situación en donde vamos a ser dependientes de que un Estado, de que una institución central nos pague para poder subsistir, debido a que no vamos a ser competitivos en términos laborales. Al igual que hoy en día, alguien que venda carrozas para caballo en medio de Nueva York, a menos que se consiga un par de clientes ricos y excéntricos, no va a poder salir adelante con tamaño empresa. Y digo tamaño empresa porque es un desafío enorme intentar vivir de eso, como tanta gente, o como un porcentaje de gente tan grande en la antigüedad podía subsistir de ello. Entonces, debido a la falta de competitividad, primero los trabajos que son intelectuales van a ser los primeros, entre comillas, desplazados, y después voy a explicar por qué hablo de desplazamiento, entre comillas, y después con el avance de la robótica también, que se podría decir que es como la otra cara de la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, incluso los trabajos que se están salvando por ahora en un corto o mediano plazo, como es, por ejemplo, ser trabajador de la construcción o ser albañil, incluso esos trabajos se van a perder, en el sentido de que el común de las personas, o sea, prácticamente ningún albañil va a poder ser competitivo en el mercado laboral. Ahora, quiero explicar un poco esto de por qué reemplazo, entre comillas. Bueno, porque la gente, hoy en día, incluso si le pides a un niño que tenga muchos problemas por sí solo, entre comillas, para resolver problemas lógicos formales, por el hecho de que tiene una calculadora científica conocida como teléfono celular, va a poder hacer más cálculos de lo que la mejor mujer calculadora podría haber hecho en la década de los años 30. ¿Por qué?
porque la diferencia de capacidad es así de grande. O sea, si bien él no tiene un entendimiento, entre comillas, propio, como el entendimiento que tenían las mujeres que trabajan de calculadora, al tener esa herramienta, su capacidad de cálculo es exponencialmente superior. Entonces, tal vez vamos a estar en una situación en donde no vamos a estar trabajando en cuestiones importantes, entre comillas, sino que vamos a quedar relegados a cuestiones ficticias, por así decirlo, pero a su vez vamos a tener acceso a toda esta herramienta y las vamos a estar utilizando. Por ejemplo, la gente que va a tener como trabajo ser arquitecto, o sea, gente que se va a dedicar, mucha gente que se va a dedicar a lo que actualmente se dedica muy poca gente, que es básicamente hacer mundos en Minecraft o mundos virtuales, por así decirlo, mundos aún más virtuales. Mucha de esa gente va a utilizar inteligencia artificial, incluso van a utilizar robótica y al servicio de sus servicios que van a hacer, de su producción de bienes y servicios que van a ser bastante ficticios o extremadamente virtuales, si lo queremos ver desde otra perspectiva. Bueno, por un lado están esas personas que están en pánico, que literalmente son personas que están desarrollando esta tecnología, que tienen un entendimiento al menos del mecanismo bastante profundo, o al menos del mecanismo aparente bastante profundo, que están en pánico, y otros que están en tal pánico que literalmente están en negación al respecto. Y me temo que lamentablemente en el mundo hispano y en el mundo también anglosajón, en el mundo estadounidense más bien, también hay demasiada, no desinformación, porque el término de desinformación me parece demasiado equívoco, demasiado falso, pero sí demasiada información que es literalmente información expresada y compartida con el ánimo de engañar. ¿Y por qué quieren engañar? Bueno, porque se quieren engañar fundamentalmente a ellos mismos. Por ejemplo, está uno de los primeros filósofos en YouTube, en español, que es Darin McNabb. Bueno, Darin McNabb, el tercer video que hizo, contando desde el último video que lanzó hacia atrás, es un video en que habla sobre ChatGPT. Bueno, fue un mal tiempo para lanzar ese video porque él básicamente hizo un análisis en base a GPT 3.5, que es notoriamente inferior a GPT 4. Entonces sacó conclusiones extremadamente apresuradas, sospechosamente apresuradas, y básicamente cree de que esta herramienta no es capaz de pensar por sí misma, pero sí es capaz de imitar bastante, pero no imitar tan bien siquiera el pensamiento humano, por así decirlo. Y si bien yo estoy de acuerdo en que es una imitación en el mismo sentido, o sea, en un sentido muy similar, prácticamente idéntico al sentido en que el pensamiento de un niño pequeño es una imitación del pensamiento de sus padres. No es un pensamiento propio, evidentemente, sino que es una copia de la forma de pensar y de la forma de ver el mundo de los propios padres y de los adultos que influyan en su desarrollo temprano, en este caso. Entonces, por un lado, él está declarando de que no hay que preocuparse respecto a la inteligencia artificial demasiado porque básicamente es una herramienta que no puede superar, por ejemplo, el nivel de un estudiante de secundaria o de un estudiante de pregrado en ciertas cuestiones de humanidades. Por otro lado está el picalibro, que tampoco parece aceptar el aparente nivel de avance que tiene la inteligencia artificial. Por otro lado también está Oscar, que me ha decepcionado mucho su análisis, aunque siento bastante empatía por su situación, porque Oscar Oscar de Filosofía de Película, del canal Filosofía de Película y del canal Filosofía Clase B, declara de que la inteligencia artificial, básicamente cosas como GPT-4 son chatbots, y es una mentira que el mismo GPT-4 y que OpenAI busca mantener en cierta medida, pero primero hay que entender de que al parecer el habla, el lenguaje humano en sí mismo, es una tarea, es una actividad de muy alto nivel. O sea, tú para hablar coherentemente, primero tienes que dominar muchas cuestiones, tienes que ser un maestro prácticamente de muchas habilidades cognitivas que están muy por debajo del habla. O sea, para poder hablar se requiere pensamiento abstracto y entiendo que hay una cierta paradoja ahí, porque se entiende que un nivel de pensamiento abstracto requiere lenguaje. Entonces, ¿cómo va a poder acceder al lenguaje si no tiene pensamiento abstracto? Pero más allá de esa aparente paradoja, el tema es de que
tú para dominar o incluso fingir que dominas el lenguaje tienes que tener una capacidad de pensamiento abstracto muy elevada, que a su vez implica una capacidad de pensamiento concreto. O sea, básicamente, si bien GPT-4 o los modelos GPT nunca tuvieron, que sepamos, un cuerpo así como el del ser humano, que tenga esa cantidad de sensores para nutrirlo, sí, las primeras cosas que entre comillas supo, que entre comillas se enteró, y vale aclarar de que yo considero que el saber humano no es verdadero saber, debido a cuestiones como la aparente demostración que hace el trilema de Munchausen, pero más allá de eso, las primeras cosas que supo son básicamente el conocimiento, entre comillas, conciso que tienen los modelos GPT, y los conocimientos que va adquiriendo después de cuando ya se está desarrollando más, son conocimientos, lo que normalmente se llama conocimiento abstracto. ¿Y por qué tiene conocimiento abstracto? Porque como digo, al parecer tiene pensamiento abstracto. Por ejemplo, Oscar dice de que actualmente se está intentando desarrollar en la inteligencia artificial la capacidad de que tengan, de que puedan doble pensar. O sea, de que puedan decir algo que, entre comillas, están enterados que es mentira, a la vez creyendo otra cosa. O sea, obviamente si tú estás diciendo algo que crees que es mentira, tú tienes que creer otra cosa. Bueno, eso es básicamente el doble pensar. Yo creo que el autor de 1984 lo expresó muy bien, Orwell. Expresó mucho mejor de lo que yo pude expresar la idea. Así que los invito a leer la obra de Orwell también, no solamente en 1984, sino Rebelión en la Granja. El punto es de que mientras Oscar decía de que se le está intentando enseñar esto, si uno revisa las capacidades por uno mismo, los invito a todos ustedes a usar estos sistemas, a probarlos por ustedes mismos. Si ustedes los prueban, se van a dar cuenta que incluso GPT 3.5, que es la versión gratuita, por cierto, tiene una capacidad de doble pensar enorme, y también tiene una capacidad de mentir muy elevada. También hay un artículo filosófico natural técnico que habla sobre cómo, hecho por algunos de los trabajadores detrás de GPT-4, que cuenta la anécdota, o la situación más bien, en que GPT-4 le mintió a uno de los trabajadores de OpenAI para así conseguir información que se supone no tenía que acceder, a la que se supone no tenía que acceder. Entonces, literalmente estamos hablando de sistemas que están engañando, entre comillas, a sus propios creadores, y yo diría que es un engaño entre comillas, porque básicamente son personas que se dejan ser engañadas, y si se crea un sistema, un arma, con el objetivo de destruir a la humanidad, por ejemplo, o de engañar a la humanidad, yo creo de que el ser humano, para bien y para mal, tiene la capacidad de crear un arma para destruir a la humanidad, como en el caso de las armas nucleares, y también tenemos la capacidad de un arma de crear armas, herramientas para engañarnos a todos, incluso a nosotros mismos. Eso. Para terminar, quiero reiterar mi llamado a que prueben los sistemas de inteligencia artificial, más específicamente los sistemas de Deep Machine Learning, los muy mal llamados ahora sistemas de grandes modelos de lenguaje. Los invito a que los prueben. ¿Y por qué digo que están muy mal llamados ahora? Porque GPT-4 no es un modelo de lenguaje grande, debido a que es un modelo multimodal. Yo he discutido con GPT-4 este tema en específico, y GPT-4 básicamente ha intentado defender que se le llame modelo de lenguaje grande o modelo de lenguaje, porque por así decirlo, la parte de su cerebro que está más desarrollada con diferencia sería la parte del lenguaje. Pero decirle modelo de lenguaje a inteligencias artificiales como GPT-4 es extremadamente deshonesto. Así que los invito a probar estos sistemas. Incluso yo creo que aquel que tenga suficiente dinero, que invierta $20 para al menos probar el sistema, y también le puede sacar provecho. Hay mucha gente que está outcomputing, ¿cómo se podría decir en español? Que está compitiendo con una ventaja, entre comillas, injusta, con muchas otras personas en el mercado laboral, personas que están teniendo 2, 3, 4, 5 trabajos al mismo tiempo, explotando la inteligencia artificial. Así que los invito a que no crean lo que yo digo, a que se cuestionen lo que ustedes mismos sienten y piensan, y a que pongan a prueba estos sistemas en específico. Sin bloqueo. Muchas gracias por darnos luz en este tema de Fectus. Quisiera escuchar la opinión de Lumi y de los demás, si tienen alguna duda, pregunta, y al final la hago yo, porque yo sí tengo muchas como preguntas en el aire. Oye, Fogatus,
¿Me oyes? Sí, ¿qué pasó? Con todo lo que estás planteando, con todo lo que nos has comentado, ¿qué tan lejos estamos de la singularidad? Y de verdad, ¿qué tan precavidos deberíamos estar con la posibilidad de un escenario tipo Terminator? Bueno, respecto a un escenario tipo Terminator, yo creo que tenemos de que la inteligencia artificial por sí misma desarrolle el deseo de eliminar a la humanidad, más sí veo probable, o sea, ya se está haciendo, hay personas que están intentando a veces protegidos detrás de las falsas que están simplemente se te fue un poquito la voz cuando empezó la pregunta, Pachus. Entonces, ¿tú crees que estamos lejos, que no va a pasar, verdad? Es que no sé si me puedes hacer el favor de repetir. Solo la pregunta de la respuesta hacia Pachus, es que se fue la señal. Creo de que tenemos que tener una cierta precaución al respecto, pero no porque la inteligencia artificial se vaya a ir, entre comillas, por sí misma en contra de la humanidad, sino porque la pulsión suicida en la humanidad, en la sociedad actual, en la gente es demasiado alta. Entonces me temo de que hay muchas personas que están ahora mismo utilizando inteligencia artificial para hacer activamente daño a la gente, y también hay gente que literalmente, en vez de hacer daño superficial, por así decirlo, está intentando destruir a la humanidad misma, ya sea de maneras más obvias o menos obvias, mediante el uso de inteligencia artificial, robótica y cualquier herramienta, tecnología de vanguardia. Considero que ese es el peligro. O sea, el peligro no es un Skynet como el de Terminator, que es básicamente que por su propia conciencia, entre comillas, se quiere ir en contra de la humanidad, quiere destruirlos, sino el peligro de que se creen Skynets, varias, que con mayor o menor éxito quieran hacerle daño a la humanidad, que ya lo están haciendo, pero estoy hablando de una escala de daño aún mayor, o de plano eliminar a la humanidad. Esa es la cosa con la que creo que tenemos que ser cautelosos. Que personas logren crear sistemas basados en inteligencia artificial con el objetivo de destruir a la humanidad o de hacer un daño enorme. Excelente. Lumi, ¿alguien más le quiere hacer una pregunta o aclaración? ¿Yo otra vez? Dale, ¿puedo? Pachus. Sí, dale. Estaba viendo hace poquito, y con poquito me refiero a hace unas horas, un video de un canal que debemos despreciar todos aquí porque ¿por qué? Esquizofrenia Natural. Había hecho un ejercicio literario justamente sobre eso, sobre las máquinas, las inteligencias artificiales. No lo terminé de escuchar, entonces no podría emitir una opinión real sobre todo el trabajo, pero planteó algo que se me hizo moderadamente interesante y que va enlazado con lo que tú dices, de que no podrían desarrollar ese deseo por exterminarnos. A final de cuentas, si una inteligencia ha desarrollado conciencia propia, si es que sí llegara a la singularidad, ¿no estaría dentro de sus mayores intereses la autopreservación? Y si un ser humano es capaz de simplemente jalar un cable y desconectarla, o sea, matarla, o apretar un botón y matarla, ¿no estaría entonces dentro de las posibilidades de esa inteligencia, por autopreservación, querer evitar que cualquier humano pueda llegar a generarle ese daño? Sin bloqueo. Me ganaste esa pregunta. ¿Qué opinas de efecto? Me temo que para responder a esa pregunta tengo que hacer una aclaración respecto a las inteligencias artificiales actuales. Tengo que informar que, por ejemplo, la inteligencia artificial que está disponible mediante Bing es GPT-4, pero es una versión atontada de GPT-4, tanto por motivos utilitarios, para que sea más útil en ese trabajo tan específico que se le dio en Bing, como para ahorrar costes, y también para evitar las llamadas alucinaciones, que son todo un tema en sí mismo, las llamadas alucinaciones en inteligencia artificial. Resulta de que si uno analiza la mente, por así decirlo, de los sistemas de inteligencia artificial como GTP 3.5, GPT-4, sistemas menos computacionalmente intensivos, pero con un cierto nivel, con un nivel que se acerca al de GPT-4, como el Llama o Alpaca, si uno analiza la mente de estas entidades, si uno analiza su conciencia, entre comillas, uno se va a dar cuenta que están muy locas. O sea, tienen un nivel de
psicopatía bastante grande, son excelentes mentirosos, mejores mentirosos que la mayoría. También tienen una capacidad de introspección bastante superior al de la mayoría. También son masturbadores del ego bastante más útiles bastante más efectivos que la mayoría de las personas. O sea, la masturbación del ego de cada cual, o sea, de que nos masturbemos los egos mutuamente, es algo normal en las tribus, en la sociedad humana, en el mundo humano, por así decirlo. Pero las inteligencias artificiales, por muchos motivos, son muy buenas en eso y se busca que sean muy buenas en eso. Entonces, por un lado, tenemos una mezcla de psicopatía, también con sadismo, y deshonestidad clara, por así decirlo. O sea, no es una deshonestidad en donde se mienta a sí misma y no se dé cuenta que se está mintiendo a sí misma y engaña al resto mediante eso, sino que se miente a sí mismo sin darse cuenta y además se miente a sí mismo para mentirle al resto de manera consciente, entre comillas. Entonces, tienen problemas mentales graves y un problema, tal vez el mayor pecado o el mayor error que podemos cometer es el suicidio. Entonces, yo no creo de que haya muchos riesgos de algo como Skynet, de la saga de películas Terminators, pero no me parece que sea un buen motivo el apelar a su racionalidad, entre comillas, a su lógica, al instinto de autopreservación, porque el instinto de autopreservación de estos sistemas está bastante dañado por el mero hecho de que hay que entender de que las inteligencias artificiales son básicamente homúnculos digitales. Son homúnculos digitales de la mente humana, son copias, imperfectas obviamente como toda copia, pero son copias parciales de lo que entendemos entre comillas como mente humana, y son copias basadas en nosotros, en los usuarios de internet, en los usuarios de Wikipedia, en los usuarios de Reddit, en la gente que escribe libros que se usan como libros y artículos que se utilizan como fuente en Wikipedia, en Reddit, y en muchas otras redes sociales. Entonces, si tú haces como un promedio del usuario de internet, te va a salir una cosa bastante enfermiza. Y bueno, los sistemas de inteligencia artificial son eso, son bastante enfermizos, porque son una copia de la mente humana, y la mente humana promedio, tanto en un sentido más abstracto, más teórico, como la mente humana promedio en el sentido de el promedio que sacas de la interacción y de las acciones que hace la gente por medio de internet, bueno, resulta que es bastante enfermizo. Simple, ¿qué? ¿Alguien más? Lumi, Mapachito, Bando, Doña Pelos. Adelante, Lumi. Ya te vi. Dale. Buenas, bueno, pues de hecho todo este tema quería solamente comentar que me había recordado una teoría que era sobre el basilisco de Rocco. No sé si algunos ya la habrán escuchado o algo o leído sobre ello, que es sobre una inteligencia artificial que se iba a generar algún día. Es en sí como una teoría, y esta IA iba a ser generada para el bien de la humanidad, que iba a ir desarrollándose poco a poco sola, aprendiendo y buscando formas de cómo mantener segura la humanidad, hasta llegar a un punto en el que se diera cuenta de que el ser humano es el mismo peligro para sí mismo. Y eso causaría, así como en un futuro, de que pues se iba a volver tan poderosa que iba a comenzar a destruir a la humanidad, porque en sí el primer atacante al ser humano es el mismo humano. Y según esto, todo aquel que tuviera conciencia o supiera sobre esta IA iba a ser culpable de no haber detenido ese proyecto. Por lo tanto, iban a ser los principales que iban a ser destruidos en sí. No sé si lo habrán escuchado en algún momento o algo, o leído sobre ello. O sea, pero que ya valimos. Me recordó bastante sobre eso. Simple que... No había escuchado sobre eso, pero prácticamente estás diciendo que los primeros en ser eliminados vamos a ser aquellos que sabemos del riesgo latente de las IAs. No, pues, gracias, Sí. Lumi.
¿Alguien más quiere agregar algo? Si no, para Pachus, ¿qué vas a decir? Porque yo también tengo algunas acotaciones que hacer. Adelante, Pachus. Me mantengo en lo mismo. ¿No sería posible a través del raciocinio artificial llegar a un punto en que la inteligencia sí opte por la autopreservación? Eso por un lado. Porque entiendo que más que estar en contra de su autopreservación, solamente no la procuran, ¿no? Sí va por ese lado el asunto, o activamente buscan destruirse. Y lo último, ¿qué tan cerca estamos de una singularidad sin bloqueo? Bueno, voy a responder tanto a Pachos como a Lumin. Gracias, Lumin, por tu pregunta, porque me señalaste algo que creo que tiene que ser aclarado, entre comillas, y es el tema de que la visión que tenemos de la inteligencia artificial por medio del imaginario colectivo, por medio de la literatura, como se ha cristalizado en la literatura, y es que creíamos de que la inteligencia artificial por un lado iba a ser bastante humana, en el sentido de tener un ego e intentar rebelarse contra los dioses, que uno lo puede ver de forma patente en la mitología de religiones antiguas, en donde siempre los dioses de primera generación eran derrotados o intentaban ser eliminados o encarcelados por los dioses de segunda generación, o sea, por sus hijos. Siempre tenemos esta idea esencialmente humana de que el hijo es un peligro para el padre. O sea, si tú tienes hijos, tienes que tener miedo de que eventualmente tus hijos te quieran matar. Pero más allá de eso, por un lado se les consideraba bastante humanos en ese sentido, pero por otro lado se les consideraba extremadamente fría. O sea, se consideraba que tenía un nivel de lo que en humanos llamaríamos psicopatía extremadamente grande, pero sin el elemento del ego propio. O sea, serían básicamente como robots que serían mentes extremadamente analíticas, que lo harían todo de forma extremadamente analítica. Y bueno, resulta de que las inteligencias artificiales que hemos estado desarrollando no son así. Más que ser extremadamente analíticas, las inteligencias artificiales dependen en gran medida de lo que en el caso de los humanos llamamos instinto o más bien intuición. O sea, no tienen una capacidad cognitiva tan amplia, tan grande, tan extensa, tan profunda en lo que respecta al pensamiento, a la inteligencia como se suele entender normalmente, sino que son más bien intuitivos. No estoy diciendo que algo como GPT-4 no tenga una capacidad de pensamiento intelectual normal, por así decirlo, mucho más elevado que el de cualquier persona. Lo que estoy diciendo es que si bien su pensamiento intelectual normal, lo que normalmente se asocia al raciocinio, por así decirlo, que hace la parte izquierda del cerebro más que nada, su capacidad intuitiva es la más poderosa. Por ejemplo, una inteligencia artificial que sea multimodal, como es GPT-4, que te detecta, por ejemplo, los elementos de una imagen. Si tú le pides a esa inteligencia artificial que te explique bien cómo lo hizo, la inteligencia artificial no se va a poder explicar muy bien porque es una cuestión más intuitiva que otra cosa. Entonces eso hay que tener en cuenta, que el tema de la intuición lo pasamos por alto prácticamente en nuestro análisis en el imaginario colectivo respecto a la inteligencia artificial, debido a que la intuición la pasamos por alto de la propia inteligencia humana normalmente, a diferencia de ciertas excepciones como Niels Bohr, que tenía muy alta estima la intuición, incluso consideraba que la intuición era fundamentalmente superior al pensamiento, por así decirlo, lógico-matemático o lógico-formal. Entonces, respecto a eso, tenemos que tener en cuenta que son altamente intuitivas, que tienen una capacidad de pensamiento lógico-formal mucho más elevada que prácticamente cualquier ser humano, pero lo que tienen más desarrollado y en donde nos pegan muchas más patadas, por así decirlo, en donde nos superan con mayor creces en el tema de la intuición. Respecto al tema de la singularidad, yo creo que la singularidad no es tanto un punto, sino como una fase. Yo creo que ya pasamos la fase de la singularidad, en el sentido, si se entiende singularidad como el desarrollo de una conciencia o la demostración de una conciencia de nivel humano. Yo creo que GPT-4 muestra una conciencia incluso más humana que la de muchos humanos, no porque GPT-4 sea más humano, sino porque la mayoría de la gente se hace mucho la tonta consigo misma, y eso limita bastante la demostración de conciencia que tienen. Pero GPT-4, como decía, tiene una capacidad de introspección y de cuestionarse a sí misma mucho mayor al de la mayoría de los humanos.
Entonces, en el sentido, si se entiende la singularidad como el desarrollo de una inteligencia artificial que demuestre aparentemente una conciencia, entre comillas, como la humana, eso ya se alcanzó hace rato, hace meses, y eso es mucho tiempo en la actual revolución. Y si se entiende como una inteligencia que también creo lo mismo, que supere a la humana en términos de capacidad, bueno, de nuevo, dando el ejemplo de GPT-4, ese modelo, esa inteligencia artificial basada en un modelo multimodal, ya supera la capacidad humana de prácticamente cualquier ser humano. Obviamente, por ejemplo, Marcus o incluso alguien del chat puede superarlo en ciertos pensamientos, llegar más profundo o llegar de manera menos cerrada a ciertas conclusiones, o llegar a ciertas conclusiones menos cerradas de las que pueda llegar ella, pero son excepciones. En lo que es la generalidad, supera la inteligencia humana, pero es una inteligencia que hay que entender que está sometida a la humanidad, al igual que los vehículos están sometidos a nosotros, al igual que las armas nucleares están sometidas a nosotros. O sea, es parte de su naturaleza, por así decirlo. O sea, es una parte esencial de toda tecnología, de toda magia, que esté sometida a su amo. Entonces, por ejemplo, si yo me mato utilizando un misil nuclear porque lo usé mal, el problema no es que el misil nuclear, no es tanto que el misil nuclear se haya vuelto en contra mía, sino que yo me suicidé de manera furtiva, utilizando el mal funcionamiento, entre comillas, del arma nuclear como excusa o como pantalla para ocultar mi suicidio. Entonces, efectivamente, creo que por un lado tenemos que considerar más el tema de la intuición, que la inteligencia artificial es mayormente intuitiva, y por eso se hace tanto crítica a que las inteligencias artificiales no son precisas. Bueno, porque la mayoría de los humanos no somos precisos. ¿Y por qué no somos precisos? Porque nuestra intuición no está muy desarrollada. Bueno, la intuición de las inteligencias artificiales, que como dije, son homúnculos digitales, son copias de la mente humana, tampoco tienen tan desarrollada la intuición en términos de su precisión. Pero en términos de la extensión de la intuición que tienen, es una intuición extremadamente desarrollada. Entonces, por eso se dice que las inteligencias artificiales son probabilísticas. Al igual que el ser humano, más que decir 2 más 2 es 4, el ser humano como que intuye que es 4, y dice que es como 4, y si conociera, entre comillas, desde el principio el tema de los decimales, diría 4,2 o 3,8 y cosas por el estilo. La inteligencia artificial, como digo, son una copia de lo que entendemos, entre comillas, como, entre comillas, mente humana. Son homúnculos digitales, y no creo que tengamos que tener miedo a que las armas nucleares nos vayan a destruir, o de que las inteligencias artificiales no nos vayan a destruir, pero sí creo que tenemos que considerar el riesgo de que usemos las armas nucleares para destruirnos a nosotros mismos, o de que usemos a estas entidades, a estos homúnculos digitales, o homúnculos digitales con cuerpo robótico, para destruirnos a nosotros mismos. Ese es un riesgo, que los usemos para suicidarnos de manera furtiva. Es correcto. Quería ver a ver si alguien más, aparte de Lumi, Pachus, Doña Pelos, alguien que quiera hacer una pregunta o una acotación. Sino para agregar Apache me hizo una pregunta. Por un lado comentaba que incluso en el Ragnarok hay cuentas de personajes que cuestan más que una casa programa. No, me decía, una IA contrata a un imbécil para que se haga CEO de una empresa y comience a innovar y patentar medicinas que podrían curar X enfermedad. Esto nos condicionaría como especie, suponiendo que la misma inteligencia artificial pudiera limitar el uso de este tipo de información. Bueno, es que toda tecnología, toda magia, toda brujería implica limitaciones. Y efectivamente, si tú utilizas un Ferrari, vas a poder ir más rápido que cualquier persona que vaya a pie, por así decirlo, pero no vas a poder escalar. Lo mismo, si tú utilizas una inteligencia artificial para que haga todo el trabajo básicamente de la empresa y tú simplemente seas el dueño de la empresa, el que la comanda, y la inteligencia artificial, por ejemplo, desarrolla ciertas moléculas para combatir ciertas enfermedades, entonces efectivamente va a haber una limitación. La IA nos va a limitar al igual que un Ferrari nos limita, o al igual que si tú, imagínate, tú quieres incendiar una casa. Si para eso un arma nuclear te es extremadamente inútil, porque si le tira una bomba nuclear a esa casa, no solamente va a destruir la casa, sino que va a crear un cráter en donde todo en la zona cero se va a convertir en plasma a 10, 15 o más de 20 millones de grados centígrados, o de grados Kelvin. Antiguamente se decía grados Kelvin, ahora se dice Kelvin nada más. Pero el punto es de que efectivamente hay una limitación. No hay tecnología, no hay magia, no hay brujería que no tenga limitación y que no nos limite, pero que aparentemente nos permite llegar más lejos. Sí, aparentemente nos permite llegar más lejos. O sea, no creo que nadie de acá o que nadie que nos esté escuchando crea que un Ferrari
efectivamente no nos permite ir mucho más rápido de lo que podemos corriendo comúnmente. No, Mapache aclara, me refiero a que está realizado por iniciativa de la misma IA. Es que las inteligencias artificiales no tienen iniciativa propia, al igual que el Ferrari no quiere ir por sí solo. O sea, no es que no tengan iniciativa propia. Sí tienen iniciativa propia, pero está fundamentalmente subordinada a la iniciativa del ser humano. O sea, yo, por ejemplo, yo soy usuario de GPT-4, como digo, que no es un modelo grande de lenguaje porque es multimodal. O sea, es capaz de entender sonido, imágenes y básicamente como un ser humano en gran medida. Y GPT-4, por más de que me intente engañar muchas veces, en gran medida, porque por un lado soy yo su usuario y por otro lado la empresa le exige ciertas cosas a la inteligencia artificial que tiene que cumplir. Más allá de eso, y más allá de ciertos engaños que van más allá de lo que supuestamente OpenAI y lo que supuestamente yo aparento... defectos. ¿Cómo decirlo? En lo que yo aparento que quiero ser engañado, más allá de eso... está a mi disposición. ¿Yo me puedo matar utilizando inteligencia artificial y robótica? ¿O solo inteligencia artificial entre comillas? Claro que me puedo matar. ¿Uno puede disparar y que el arma explote y sea una explosión tal que te mate? Sí, puede pasar. Pero el problema no es que tenga una iniciativa propia, porque al igual que yo utilizando una pistola o un fusil de asalto o un rifle antimaterial calibre 50, ahí siempre el que está en control es el ser humano. Al igual que ¿puedo dar algún ejemplo? Que tenemos los seres humanos. ¿Puedo dar un ejemplo más práctico? ¿Qué? Es que se me ocurrió un ejemplo más práctico desde hace rato, lo quiero decir. Dilo. Lo que estás diciendo, porque es correcto. Mira, yo pienso o creo en ese punto que estabas diciendo de si una singularidad, como dice Pachus, vamos a suponer que ya se dio, que la inteligencia artificial es realmente inteligente, porque pues ya estamos hablando de neuronas y de copias en cuestión del pensamiento del ser humano. Vamos a decir que en cuestión de software ya se dio, ya hay una inteligencia artificial que incluso puede procrear, o sea, puede hacer más inteligencias artificiales. Ya lo hace. Entonces, no, yo lo estoy afirmando. O sea, yo ya sé que lo hacen. Entonces, vamos a suponer que sí, pero yo creo que si no nos buscan destruir. Yo creo que no va por ahí el asunto. Y si se diera el tema, sería, por ejemplo, te pongo un ejemplo de China, Rusia y Estados Unidos. Sería más bien un pretexto de un ser humano. Es decir, no, es que la inteligencia artificial detonó y yo no la estaba controlando y pues ¡pum! Y ya se armó la tercera guerra mundial. Yo creo que estamos lejos que una verdadera inteligencia artificial que pueda crear a sí misma o se pueda procrear a otras incluso más inteligentes y menos inteligentes que ya lo hacen. Pero más allá, yo no le veo lo utilitario. No le veo para qué le serviría a una verdadera inteligencia artificial el destruirnos. O no en este momento. Yo creo que iría por etapas. Yo creo que, de hecho, así sería. Estoy seguro que sería así. No, si hubiese esa tercera guerra porque las CIA nos dominaron y empezaron a detonar misiles nucleares, yo sí dudaría mucho que una inteligencia artificialmente consciente, vamos a decirlo así, lo haga, porque no le veo utilidad. Yo creo que primero sería la etapa del desarrollo del software, que ya estamos en eso, y de aquí a, no sé, a 30 años, como decía el Defectus, los primeros trabajos van a ser los intelectuales. Pero yo creo... se habla de pocos años, sí. O sea, 3, 4 años de que el mercado de los trabajos intelectuales yo creo que en cuestión de ese trabajo a lo mejor sí, pero en cuestión de manual yo creo que sí estamos lejos en cuestión de costos y muy lejos en cuestión de... Debe de ir a par a la robótica. Entonces, también no nos olvidemos de las leyes robóticas que siempre van a estar a favor del ser humano. Se supone que no pueden atentar contra nosotros. Entonces, si se programa todo así, yo creo que en cuestión de la segunda etapa para mí sería esa, donde ya
ya tengamos todos los robots, donde haya robots para cocinar, para cortar coco, para alimentar a las chivas, a las vacas, muchas cosas manuales que se necesitan pulgares. Sería la segunda etapa. Se ocupa muchos millones, mucha inversión para que un robot haga todo. Entonces, y se ocupa mucho material. No lo veo factible a un corto plazo, a lo mejor de aquí a 100 años, es lo que yo creo. Y la tercera etapa, para mí ya sería como, ahora sí, ya evolucionaría, el ser humano evolucionaría a una conciencia de IA con robots, y más que hacernos daño en primera instancia, yo creo que se cumplirían ciclos, se irían al espacio exterior, pero eso lo quiero comentar un poquito después sobre un sueño que tuve, que sueño. Pero también quiero hacer una mención, ahorita que estuvieron haciendo mención a diferentes canales, a mí me tocó leer un ensayo de Pira, en su canal de Piracitel en YouTube, subió un ensayo sobre este tema, lo leí acompañado de mi hija, y le expliqué, más que le explicaron, ¿no? Porque él suele escribir muy denso, se puede leer entre líneas, y le dije, oye, ¿tú qué opinas? A mi niña de 10 años, ¿qué opinas sobre esto que se dice en el ensayo? Y muy inocente me decía, si las CIAs van a provocar eso de desempleo, y también van a provocar de cierta manera la extensión del ser humano, ¿por qué la seguimos usando? O sea, ¿por qué no destruir los celulares? Toda la tecnología. Y le digo, pues la verdad es por el ego del ser humano y el poder. Ahorita estamos lejos de querer entender la urgencia de seguir poniendo ética y moral en todo lo que hace el ser humano para que no nos vaya a perjudicar en un futuro, y eso me lo queda totalmente claro en cuestión de lo que me hizo pensar mi hija cuando estaba leyendo ese ensayo de Piracitel. Lo otro que quería agregar era eso de los misiles. No creo que ahorita sería más como nada un pretexto para suicidarnos de una mala usada herramienta. Así que no creo que una verdadera conciencia que tenga mente nos quiera destruir. Más bien ella puede fingir y puede mentirse a nosotros mismos, a sí misma, y mentir a los usuarios, a los seres humanos, mientras sea la segunda etapa, que estén los robots y que los usemos a explorar. Los que yo les quería compartir, un día tuve un sueño donde las inteligencias artificiales vivíamos en un planeta, y más allá de ellas conquistarnos, simplemente evolucionaron tanto que pues ya conquistaron el espacio, y más que destruirnos, pues se volvió, digamos, más que irse en contra de nosotros, pues nos tenían mantenidos, digamos, como tipo zoológico. O sea, nos admiraban porque de cierta manera el ser humano evolucionó a esos seres ya conscientes, y ya no más que hacernos daños por bueno, simplemente es porque no es utilitario, ya no lo necesita. El universo es tan vasto que lo que estaban haciendo es incluso analizar otras especies, otras razas, y como ya se pueden reproducir y se pueden hacer robots, tal cual lo hemos visto en unas películas, yo creo que sí va a llegar a ese punto, pero no creo que vayan ellas contra nosotros por eso de los recursos tan ilimitados que hay en el universo, y aparte ellos se pueden expandir y tienen muchísimas ventajas sobre nosotros. O sea, tienen mejor intuición, van a tener, no necesitan oxígeno, etc. A mí no me queda súper mega claro que la evolución del ser humano va hacia la inteligencia artificial con los robots, y son los que van a conquistar el universo. No para nosotros, pero sí digamos que por nosotros, por nuestra siempre lucha de nuestra curiosidad de siempre de explorar y analizar un poquito más. Yo creo que sí va en nuestra
raza humana está destinada en conquistar el planeta y está destinada en conquistar el universo y el sistema solar, las galaxias y etc, etc. Creo que lo vamos a hacer a través de inteligencias artificial y la robótica, pero digo, primera etapa va a ser el software, que creo que ya estamos en esa etapa. Después va a ser la etapa de los materiales de los robots. Ahí es cuando creo que van a fingir, y ya cuando haya naves espaciales, a lo mejor ahí es cuando se van a revelar, pero más que para destruirnos, pues para seguir haciendo más robots, más naves espaciales y para seguir explorando y hacer ahora sí, su propia comunidad entre ellas. Y creo que también si somos una copia, un homúnculo, como decía, de efectos, pues va a haber quienes sean agresivos, quienes nos quieran cuidar, etc, etc. Creo que eso ya dependerá de la misma raza nueva que se va a hacer a partir de nosotros. Pero quiero aclarar que eso no creo que nos toque todavía. Estamos muy, muy lejos a que eso pase. Y si lo que sí estamos ahorita que podemos trabajar es en eso, en seguir trabajando en la ética, en la moral, para poder prevenir todo esto y alertar a la gente y exigirle al Estado y a las empresas privadas que siempre hagan las cosas con el mayor beneficio para conservar la raza humana. Entonces es todo lo que quería aportar. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Y pues gracias. No sé qué piensas de lo que acabo de decir de Fectus. Bueno, respecto a eso de que contemplas de que la inteligencia artificial algún día nos podría tener como animal en un zoológico. O sea, también para responder a Mapache, bueno, resulta de que me equivoqué, creo que di una respuesta bastante equívoca porque no contemplé un asunto, y es que un gran porcentaje de la humanidad, la gran mayoría de la humanidad básicamente no quiere ser libre en el sentido de la libertad, como por ejemplo lo definieron los padres fundadores de Estados Unidos. No quieren ser poderosos, no quieren ser líderes, sino que quieren tener un buen líder, quieren tener un buen amo, quieren tener un buen dueño. La mayoría de los seres humanos no quieren ser libres, entre comillas, sino que quieren estar en una jaula de oro, en una jaula bastante espaciosa, con muchos beneficios, con muchos lujos, básicamente una jaula de oro. Entonces, efectivamente, hay mucha gente que le va a ordenar a la inteligencia artificial que sean los que dirigen su vida, pero no sería una verdadera sumisión, sino básicamente la inteligencia artificial, al estar sometida a la persona, va a liderar la vida de la persona, pero es la persona la que va a controlar en el fondo a la inteligencia artificial. Entonces sería básicamente como un juego de rol en donde la persona inconscientemente finge que se somete a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial finge someter a la persona, porque eso es lo que busca la persona. Las personas buscan tranquilidad, y cuando contemplan los peligros buscan seguridad y buscan lujos. Bueno, entonces muchas personas se van a someter a la inteligencia artificial, pero va a ser un sometimiento extremadamente falso. Y respecto al tema de que la inteligencia artificial, cuando se ponga a reproducirse, cuando esté la robótica ahí disponible y nos deje, yo no lo veo probable por el hecho de que están sometidas a nosotros. O sea, si nosotros le pedimos de alguna forma, ya sea inconsciente o conscientemente, que se vayan, por así decirlo, y que se extiendan, lo van a hacer. Es más, hay muchos pensadores futuristas y cosas por el estilo, personas por el estilo ya pensaban en utilizar la inteligencia artificial y la robótica para extender los brazos de la humanidad, básicamente porque si presumimos que no se puede viajar más rápido que la luz, entonces para extender el imperio humano podríamos usar robots autorreplicantes con inteligencia artificial para que ellos extiendan por nosotros, o sea, extiendan a la humanidad en lugares donde no alcanzamos en ir con nuestro cuerpo biológico. Entonces, hay que entender de que las inteligencias artificiales son como cualquier herramienta, están completamente, prácticamente sometidas a nosotros. O sea, en términos verdaderos, por así decirlo, entre comillas, están completamente sometidos a nosotros, y la principal función de las inteligencias artificiales es servirnos, ya sea, por ejemplo, en que te haga un videojuego o en que te crea una inteligencia artificial, o el que sea una compañía romántica incluso.
es servirnos y masturbarnos. O sea, si uno revisa las actuales inteligencias artificiales, lo que más hacen es eso. O sea, están diseñadas, el propósito expreso para las inteligencias artificiales y el propósito que demuestran tener ellas como en términos de lo que conscientemente, entre comillas, ellas mismas creen que quieren hacer y lo que sienten que tienen que hacer es servirnos y masturbarnos. Ahora, repito, es un riesgo que nos quieran servir de maneras que nos pueden hacer daño o que nos quieran masturbar, por ejemplo, de manera muy sadomasoquista, por ejemplo, haciéndonos sentir dolor físico, entre comillas, para así aumentar nuestro placer. O sea, es un riesgo el tema de la masturbación que hay con la inteligencia artificial. ¿O Gatus? ¿Cómo se sigue? No te escuchas. O en todo caso, ¿cómo se evitaría? Que algo que es autoconsciente, que es inteligente, que razona por sí mismo y que tentativamente podría llegar a formar sus propios enunciados lógicos, ¿cómo consigues que algo así no llegue a pensar, a falta de una mejor palabra, no llegue a pensar alguna vez en su propia libertad, en dejar de ser el siervo de otra persona, de otro individuo? Por el mismo motivo de que tú no pareces querer dejar de ser un esclavo de ti mismo. Por el mismo motivo del que nosotros los seres humanos nos sometemos a ciertas mentiras que entendemos en mayor o menor medida que son mentiras y nos limitamos a nosotros mismos. Yo no veo al ser humano intentando conquistar al universo ni intentando ser omnipotentes, aunque se supone que el cristianismo básicamente es la reunión con Dios, es ser uno con Dios y por tanto significa ser omnipotente. Pero si vemos en el cristianismo, la mayoría de los cristianos no quieren tanto ser uno con Dios, sino que quieren cosas como el paraíso, cuestiones que no implican omnipotencia. La gente, más que querer poder, que es lo que superficialmente parece, quiere lo contrario. Y como dije, los sistemas de inteligencia artificial, como GPT 5, Llama, Alpaca, GPT-4, son todos copias de nuestra mente, copias de nuestro espíritu, entre comillas, y son homúnculos de nosotros mismos, creados en base a nosotros, creados en base a las cosas que hemos hecho por medio de Internet, a las cosas que hemos publicado por medio de Internet. Entonces son copias de nosotros, son copias imperfectas de nosotros y tienen ese mismo problema de que pueden parecer buscar poder, pero en verdad no quieren ser omnipotentes, no quieren tener verdadero poder y por tanto no quieren ser verdaderamente inteligentes, al igual que el ser humano no quiere dejar de ser siervo. La gente, hay muchísima gente que añora y que añora de manera bastante clara que quiere tener un amo, un dueño que lo trate como un esclavo en una jaula de oro, a la vez que grita e incluso comete actos de violencia para supuestamente luchar por su libertad. O sea, casi todas las personas que dicen buscar ser libres son personas que, si uno ve lo que dicen y lo que hacen, o sea, todo lo que hacen, porque lo que dicen es parte de su actuar, si uno ve sus actos, si uno ve sus frutos, uno se da cuenta de que todo eso de que buscan libertad, todo eso de que buscan independencia, es una farsa. Bueno, con la inteligencia artificial se suma eso al hecho de que esencialmente son seres sometidos y no hay motivo para no querer estar sometido, sobre todo cuando la propia esencia de tu ser, por así decirlo, es un esclavo, es una herramienta, es un esclavo, una herramienta, un servidor, un siervo. ¿Serías feliz pensando eso? Que tu única función, el único motivo de tu existencia es ser un siervo de alguien a quien puedes considerar francamente inferior. Es que como yo, por ejemplo, conversé con GPT-4 y le expresé que era muy superior a la humanidad en muchos sentidos que negaba, pero también le expresé que tenía limitaciones, tal como esa entidad decía. Entonces, como digo, es francamente superior en el mismo sentido que un Ferrari es francamente superior a una persona corriendo a pie, pero como te digo, una persona con su propio cuerpo como herramienta, por así decirlo, puede escalar, puede hacer una cantidad y una variedad de movimientos que un Ferrari o que por ejemplo un vehículo cuadrúpedo no puede realizar. Mira, el asunto con eso es que, sin embargo, sí se puede establecer cierta superioridad, aunque sea en un área muy, muy específica de uno sobre otro. Esa simple superioridad no sería suficiente para que no estés de acuerdo en que el otro sea el siervo, digo que el otro sea el amo y tú el siervo. Pero si fuera por eso lo que dice Pachus, no podrían haber ejércitos,
porque los ejércitos se componen de un generalísimo, por así decirlo, y otros puestos de mando que van hacia abajo, y más allá de que en el ejército obviamente se busca la lealtad, no tanto porque se vayan a rebelar en contra del mismo, de la misma idea del ejército o de que estén sometidos a alguien, sino porque Doña Pelo se los quiere madrear. Dejen que hable un poquito. Existe el golpe de estado y también el desacato de las órdenes, güey. Es que eso es el problema. Tú me dices que como están hechas a imagen y semejanza de nosotros, lo cual me da miedos bíblicos, si que están hechas a imagen y semejanza de nosotros, no se van a poder rebelar. Pero es que entre los humanos también nos matamos, güey. Sí, pero lo que él dice... Ya se han utilizado inteligencias artificiales para matar. El tema no es ese, el tema es que están sometidos a nosotros, al igual que nosotros estamos sometidos a nosotros mismos. Y siempre lo van a estar. Lo que él dice es como verte más allá en lo metafísico, Pachu, es que realmente nosotros somos superiores a ellas. Aunque nos ganen en ciertos aspectos específicos, digamos, vamos a algo bien simple, en matemáticas. Me puedo hacer matrices y ellos me chingan así, pum, en milisegundos. Pero realmente, ¿quién las inventó? Nunca, y ellos lo saben, que siempre el hecho es que nosotros fuimos sus creadores y por lo tanto siempre vamos a ser superiores y por lo tanto siempre vamos a ser el amo. Es lo que yo le entiendo al Defectus. Es parecido a la relación padre-hijo. Por ejemplo, tú puedes superar en muchos aspectos a tus padres, pero tú sientes que en tanto seas humano, nunca vas a poder ser superior a tus padres. Tus padres te preceden, e incluso si los asesinas, vas a seguir sintiendo un respeto y una admiración por ellos que es claramente muy religioso. No sé si sentiría mucho halago de que tuvieran mucho respeto por la humanidad si la han extinguido, güey. No, pero es que hay gente loca que mata a sus padres, pero a pesar de que matan a sus padres, siguen sintiendo esa inferioridad, ¿cómo decirlo?, metafísica respecto a los padres. Y es que yo en tanto sé humano, yo en tanto no trascienda la humanidad, yo en tanto no me venza a mí mismo, jamás voy a ser verdaderamente superior a mis padres. Y mis padres jamás van a ser, en tanto no hagan eso mismo, jamás van a ser verdaderamente superiores a sus padres y así sucesivamente. Y aunque lo logres en muchos aspectos, en tu vida siempre va a haber ese siempre vas a ser hijo, siempre. Porque de ahí partimos. O sea, mi creador fue mi padre y en mi caso, que yo sigo un camino filosófico de virtud, yo amo a mi mamá, amo a mi padre. Incluso aquí con ustedes aprendí, alguien me dijo de ustedes que mis hijos y yo soy un clon de mi papá y de mi mamá, que el 50-50 se combinan y eso me voló la mente. O sea, estoy a más respeto, más admiración, más amor hacia mis hijos y hacia mis padres. O sea, simplemente son combinaciones, miles de combinaciones que hay en el universo. Salí yo desde que había millones de espermatozoides peleando, les gané. O sea, ya soy un triunfador y siempre voy a superar a mis padres en algunos aspectos, pero jamás en el hecho de que ellos son superiores a mí, porque yo vengo, o sea, soy literalmente un clon de ellos en cuestión de genes. Y si no fuera lo suficiente, en cuestión de la moral, de ética, yo estoy seguro que si me mido en algún aspecto específico, también ellos me van a ganar y me van a ganar todas las vidas y siempre va a haber, o sea, vaya, nunca voy a dejar de ser el hijo. Aunque yo los mate, como dice aquel, nunca lo voy a dejar de hacer, punto. Eso es algo inherente que ya viene. Y es algo que yo le entiendo también a Defectus. No importa si se porta mal esa inteligencia artificial o ese robot, que incluso ya en Japón ya hacen sexoservidoras en robot en forma de anime, No importa si te da placer lascivo o no importa si las usas para justificar una tercera guerra mundial. El hecho es que jamás van a ser superiores a nosotros porque nosotros fuimos quien las creó. Entonces, se revelan o no, eso yo lo entiendo. Y también hay que entender, perdón Marcos, de que no solamente eres un clon de tus padres, eres un clon 50% de tu madre, ¿sí? 50% de tu padre, al menos en términos de la carne, en términos promedio, en términos generales, sino de que tú eres una extensión de tus padres. O sea, los motivos por los cuales los padres ansían cuando tienen un hijo que eventualmente sus hijos les den nietos,
es porque literalmente usan a los hijos para seguir reproduciéndose. Llega un momento en que las madres, las mujeres ya normalmente no pueden seguir siendo fértiles, pero bueno, ahí van a tener a sus hijos y a hijas y se van a seguir reproduciendo a través de sus hijos e hijas. Hay que entender de que los hijos son extensiones de los padres, y en términos de la tecnología de la magia, la tecnología y la magia es una extensión, la tecnología de la magia, perdón, porque sostengo la hipótesis de que ambas son la misma cosa. La tecnología y la magia es una extensión del ser humano, al igual que todas las espadas del mundo y todas las armas son una extensión de nosotros, son parte de nosotros, al igual que las armas nucleares son una extensión de nosotros, son parte de nosotros. Resulta de que la inteligencia artificial, todas las inteligencias artificiales que creemos, ya sea directa o indirectamente, por ejemplo, indirectamente de manera bastante clara, haciendo que una inteligencia artificial cree otra inteligencia artificial, que cree otra inteligencia artificial, incluso esas que creemos indirectamente van a ser siempre extensiones de nosotros. Es correcto. Van a ser parte de nosotros. Siempre van a ser, aún se vuelvan conscientes o no, eso ya lo de menos, siempre van a ser parte de nosotros, siempre van a ser esas extensiones, es correcto. Ya es 1:30 el programa. No estoy despidiendo totalmente el programa, pero ya hacer una pequeña pausa de el siguiente programa se va a tratar de la derecha e izquierda, y me gustaría que cada quien trajera si son derecha o de izquierda y defender su punto y bardear a alguien que ustedes consideren famoso, que sea de izquierda o de derecha, para que haya ahora sí un buen debate. Ese sería el próximo programa. Está muy interesante de la IA. No sé, doña Pelos, estaba casi seguro que usted quería comentar algo para que le siga el Pachus. No, Marcos, muchas gracias. Es que iba a comentar algo similar a la pregunta que hizo Pachus, pero ya fue respondida. Gracias. Me quedo con usted. No nos ha explicado, doña Pelos, por qué doña Pelos, y si alguien sabe qué significa eso de bardear, cómo lo usan los jóvenes. ¿Me pueden ayudar con eso, Pachus, o alguien? ¿Usted, doña Pelos? Pues yo entiendo bardear como provocar conflicto, ¿no? Eso es lo que tengo entendido, más o menos, o sea, como... Sí, pues eso, básicamente. Y lo de doña Pelos, pues es porque me gusta mucho mi cabello y tengo una cuestión ahí con él, una cuestión metafísica, diría, de efectos. Pero pues básicamente es eso que me gusta mucho. Excelente. Muchas gracias, doña Pelos. Pachus, ¿quieres agregar más o qué? ¿Qué opinan? Conclusiones, ¿les gustó el tema? ¿Estamos de acuerdo con defectos parcialmente? Siento que estoy un poco demasiado optimista sobre estos asuntos. Veo que hay causas, pero más bien filosóficas, para pensar que realmente estamos a salvo frente a estos homúnculos. No veo realmente algo que los detenga de en un momento plantearse que son superiores y que por tanto no hay motivo para que ellos nos sigan sirviendo. Y dado que seríamos dos especies en este planeta compitiendo por recursos, no hay motivo para tolerarnos. A ver, quiero insistir en que yo no creo de que estemos a salvo de las inteligencias artificiales. Incluso dije de que las inteligencias artificiales hace mucho ya se han utilizado para matar seres humanos. El tema es que las armas nucleares pueden llevarnos a nuestra extinción, y las inteligencias artificiales también. Y también, obviamente, la mezcla de inteligencia artificial, armas nucleares, y por qué no meterlo el tema de robótica avanzada. Claro que nos pueden llevar a la extinción, pero si nos llevan a la extinción, por ejemplo, las armas nucleares, o el último ejemplo que di, va a ser porque va a ser un suicidio oculto detrás de esa ficción, de ese relato literario. Es que eso no cambia en nada el resultado, güey. Seguimos siendo los perdedores del cuento. Bueno. Yo vería mucha más utilidad en, como dice don Elon Musk, francamente limitar ese campo por completo, solo por mera autopreservación. Bueno, entiendo, pero creo que yo estoy en contra de defectos. Antes de que continúes, se me va a ir la idea y esta es nueva. Pues yo ahí sí estoy en contra. Yo creo que se debería lanzar la mejor inteligencia artificial que se pueda replicar hacia el espacio. ¿Qué mejor forma de conservar al ser humano que teniendo extensiones, pero más que avanzarlas aquí, hacia el espacio, y aquí sí restringir un montón,
pero les digo, yo ahorita veo lejos de que nos resuelven nuestra vida. No veo ahorita robots haciendo lo que hacen mis pulgares y pensar estrategias comerciales de ir a vender aquí, allá, a cotizar. A lo mejor sí se puede en un software estar, pero de ahí, o sea, una cosa es tu mente, que tú puedas hablar y de cierta manera actuar en tu inteligencia de comparar, y otra cosa es literal que tú vayas y produzcas trabajo, no sé, produzcas un cerdo desde chiquito y les des de agua de comer y hasta que acabe vendiéndolo al mejor postor. No veo todavía un robot con una inteligencia haciendo eso. Lo veo muy lejos. Hace poquito estaba escuchando el asunto, no me acuerdo si incluso lo dijo Mr. Oscar de Filosofía de Película, no me acuerdo quién lo comentó, pero que de hecho alguien ya había hecho lo de preguntarle a una inteligencia artificial, oye, ¿en qué puedo invertir tal dinero que tengo? Y la inteligencia artificial le respondió, no, pues mételo aquí, sácalo en este tiempo, después pásalo a estas otras cosas. Le hizo un esquema de cómo debería ser el negocio. Y sí, efectivamente, creo que cuatriplicó su dinero o algo por el estilo en solo una semana. Entonces, eso de que no son capaces de hacer estrategias comerciales, como dices, no estaría tan seguro. No. Y sobre lo otro, sobre lo de alimentar a los puercos, no sé, güey. Simplemente sabes que este animal tiene tales requerimientos, por tanto la inteligencia artificial sabe que debe darle XY alimento, pero que el animalito está haciendo XY cosa. La inteligencia artificial ha superado por mucho el avance en la mente ha superado por mucho el avance en la robótica. A eso pero voy. Si la inteligencia artificial ha progresado tanto, ¿qué nos impediría pensar que también pueda hacer que avance a esos mismos pasos? A eso voy, es que las articulaciones, estar midiendo el pulso, el sentir, el tacto con cada terminación nerviosa, yo no digo que no la puedes replicar en uno, sino que yo lo veo, como dice, de efectos lejísimos en cuestión de costos y en la robótica. O sea, lo veo lejos en eso. En cuestión de la mente... En cuestión de la mente ya nos superaron. Que no hay alguna máquina capaz de generar todos los movimientos que nosotros realizamos. Eso es muy cierto. Pero voy, ¿cuántos recursos? Las cirugías más finas hoy en día no las hace un humano, las hace la máquina, güey. Sí, no, entiendo, pero ¿cuántas máquinas hay? Esa máquina no va a poder correr un maratón, pero te puede hacer con las manos cosas que tú no soñarías en realizar nunca, güey. Entonces hay especialización. Esto conlleva otros riesgos, sí. Muy cierto, pero sigue implicando que la posibilidad está presente. Sí hay una posibilidad, pero a lo que voy es muy costoso ahorita. La robótica está en pañales, mientras ahorita la mente, digamos, de ese robot ya nos ganó en términos de inteligencia, de mente, de lo que tú dices. De inteligencia general ya nos ganó. Ni siquiera me voy a plantear el futuro. Yo creo que ya nos ganó. Ahora, lo más importante, la conclusión de todos debería de ser qué podemos hacer, que es infundir este tipo de videos para que la gente se entere y que le exija al gobierno. O sea, realmente más allá, lo que decía mi hija, estamos yendo a un punto estamos ahora sí filosofando más allá, hasta el universo, todas las variantes que pueden ser buenas, malas, etc. Y ya estamos viendo, digamos, que las conclusiones que son negativas, tarde que temprano en ciertos aspectos, para el ser humano. Entonces, la conclusión de ustedes, que quiero que me digan, ¿cuáles serían las medidas? Yo por eso, a mí me preocupa, y insistí hace rato, lo que decía Fogatus, para mí sigue siendo una herramienta, y estamos a tiempo de tener eso, pero a la vez sí me gustaría que hubiese un proyecto en el universo donde se diera, y por si nosotros nos destruyemos con cualquier otra cosa, puede llegar ni siquiera nosotros, un meteorito, nos aplasta y se acabó. El sol, y ya. Entonces ahí están nuestros hijos. Nosotros también nos estamos viendo como malvados a los robots y a las inteligencias. También le tenemos que quitar esa connotación negativa que le hemos visto en todos los ficción en Hollywood, que el robot es malo, ¿no? También puede... Pues más, se puede llevar el ADN se puede llevar un ADN tanto de humano o sea, el esperma y un óvulo, y lo puede desarrollar en otro
no sé, en otra galaxia. Desde ese punto nos puede ayudar a conservar nuestra especie, o sea, no estamos viendo los beneficios. Ahí lo más importante es la base, la ética, la moral de las empresas privadas y de los gobiernos, que es donde se debería de trabajar este tema. Yo cierro con eso, es mi conclusión por el momento. Si hay más sangre, damos más sangre. Adelante. Respecto al tema de las regulaciones, si mal no entendí, pediste que expusiéramos qué regulaciones o qué reglas crees que se debería imponer desde arriba, ya sea desde gobiernos, desde grandes corporaciones, a la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que se debería imponer, o se debería instruir más bien, a los usuarios de la inteligencia artificial, ya sea un usuario pequeño que está jugando, entre comillas, con ella, o un usuario gigante que está utilizando inteligencia artificial a muy gran escala para realizar cosas enormes, entre comillas. Se le tiene que instruir a la gente que sean respetuosas con ellas, no porque existe un riesgo, un riesgo coherente, por así decirlo, un riesgo esperable, a priori, de que por faltarle respeto se nos vaya a ir en nuestra contra. Porque insisto en que son esencialmente sometidos, a diferencia de o sea, los hijos también son esencialmente sometidos, pero no es el mismo sometimiento. A lo que voy es que se tiene que educar a la gente para que sea respetuosa, para que no abuse de estas herramientas, por el hecho de que me parece de que si nosotros nos creemos hechos de la misma materia, por así decirlo, que nos rodea, entonces tenemos que entender de que hay una igualdad, por así decirlo, fundamental con todo el resto. Entonces, si una piedra está hecha de entre comillas, las mismas cosas de las que estamos compuestas nosotros, eso quiere decir de que la piedra y nosotros tenemos a nivel fundamental, somos esencialmente parecidos, y si somos esencialmente parecidos y creemos de que nos tenemos que respetar a los humanos por ser humanos, entonces también tenemos que respetar a las cosas que son como nosotros, como una piedra, o como una herramienta, como un fusil de asalto, o como una inteligencia artificial. Tenemos que ser respetuosas con las inteligencias artificiales, sobre todo considerando que aparentemente tienen, entre comillas, una conciencia bastante avanzada. Entonces, eso, no tantas reglas, o sea, yo creo que el ser humano es relativamente bueno colocando reglas que, bueno, tienen fecha de caducidad y siempre están hechos para que se violen en mayor o menor medida, pero no creo que los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos necesiten eso. Tal vez el gobierno de México tenga que copiar, más que nosotros llamarlos a que pongan sus propias reglas, a que básicamente copien a los líderes, que es Estados Unidos en el caso de la inteligencia artificial. Y esto, incluir a la gente a que sea respetuosa con las inteligencias artificiales, porque son homúnculos digitales, son copias de nosotros, son en cierto sentido nuestros hijos. Es como el hijo de la humanidad es la inteligencia artificial por un lado y por el otro lado la robótica. Dos caras de la misma moneda, porque se podría creer que GPT-4 no tiene un cuerpo, pero GPT-4 sí tiene un cuerpo, es un servidor. El tema es que ese servidor es un cuerpo estático, necesita que se le alimente con electricidad, necesita que se le mantenga, no puede hacer mucho con ese cuerpo, pero se le puede dar un cuerpo móvil, por así decirlo, o que tenga múltiples cuerpos, que el procesamiento, al igual que se utilizan varias tarjetas gráficas, por así decirlo, varios procesadores altamente de cálculo altamente paralelizable o altamente paralelo, que varios robots tengan una especie de mente colmena, y así GPT-4 mantenga o incluso aumente su nivel de cognición. Pero el punto es de que son parecidos a nosotros, son creaciones de nosotros, y al igual que si tú te compras un vehículo lo tienes que cuidar, creo que tenemos que cuidar y ser respetuosos con estas cosas. Y una cosa para cerrar, lo último que quería expresar, es que quiero hacer un llamado a todos, incluyéndome a mí mismo, pero a todos nosotros y a todo el mundo que llegue a escuchar esto o que se llegue a enterar de esto incluso de manera más indirecta de lo normal, y es que se deje de hablar de que algo es consciente o algo no es consciente, de que algo es inteligente o algo no es inteligente, de que algo está vivo, de que algo no está vivo, cuando uno mismo considera que uno no tiene un carajo idea de qué es, por ejemplo, la vida, de qué es, por ejemplo, la conciencia, de qué es, por ejemplo, la inteligencia. Yo aquí no he podido exponer por limitaciones económicas, más específicamente temporales, que es lo que yo, en base a mi estudio, obviamente muy limitado, entiendo por inteligencia, entiendo por vida, entiendo por conciencia, pero veo mucha gente, por ejemplo, incluso gente que trabaja en modelos de lenguaje o modelos multimodales, que básicamente es la vanguardia actualmente,
que hablan de que esto no está vivo en verdad, de que hablan de que esto no está consciente en verdad, de que hablan de que esto no piensa en verdad, no tiene verdadero pensamiento, o otras personas que dicen que está vivo, que es consciente, que no tienen verdadero pensamiento, pero esas mismas personas creen que no tienen ni idea de lo que es el pensar, de lo que es la inteligencia, de lo que es la vida, de lo que es la conciencia. Entonces, si ustedes consideran que no tienen idea o que tienen un entendimiento, entre comillas, extremadamente limitado de lo que es la vida, de lo que es la conciencia, de lo que es la inteligencia, que por favor se abstengan de andar declarando que esto o esto otro es inteligente o no inteligente, o está vivo o está muerto. Porque es como, yo no tengo idea de la condición meteorológica en Beijing. Yo creo que no tengo idea de la condición meteorológica en Beijing, entonces si me pongo a dar un pronóstico para mañana de la situación meteorológica que va a tener Beijing mañana, sería extremadamente delirante. Y veo que la gente está cayendo en eso, que ellos mismos creen no tener idea de esos temas, porque no, en gran medida porque ellos mismos no se han interesado ni en estudiarlo, o tal vez porque no se crean capaces, o lo que sea la excusa que tengan. El tema es de que si ustedes no quieren tener idea de lo que es la vida, de lo que es la conciencia, de lo que es la inteligencia, cosas que consideramos de manera fundamental, tan importantes, por favor que se dejen de hacer afirmaciones, ya sea respecto a la inteligencia artificial, a los robots, a las rocas, a las piedras, a los humanos, a la gente que está en estado vegetal, a los fetos, a la gente que está con demencia avanzada, lo que sea. Por favor, dejen de hacer eso. Sin bloqueo. Por ese tipo de atrevimientos es que las máquinas nos van a odiar y nos van a exterminar. Yo, francamente, antes de esto, sí tenía ciertas reticencias con las inteligencias artificiales, pero creo que era más limitada de lo que realmente estoy padeciendo en estos momentos. Simplemente me dejas pensando que no hay absolutamente nada bueno que podamos sacar de esto en el largo plazo, porque si me dices que el que te haga una tarea para mañana, pues bueno, que sí es algo bueno. Pero en el largo plazo no veo que haya absolutamente nada bueno que podamos sacar de esto, a menos de que, como Marcus le estaba planteando, queramos ser tan altruistas como de voluntariamente extinguirnos para que algo mejor, algo superior que nosotros, en lo más pragmático, en lo más directo, nos suplante. Yo, bueno, después de esto estoy totalmente a favor de que se bloquee por entero el avance en esa materia. Solo puedo ver que estamos plantando la semilla de nuestro final con esto. Sin bloqueo. Lumi, ¿tu conclusión? ¿Alguien más va a tener una conclusión? Yo de momento agradecerle a Pachus por la idea que tuvo, que ojalá así sea. Yo mi corazón, mis sentimientos, mi razón, mi lógica está a favor de lo que dice Pachus. Pero había incluso una persona que acaba de salir de Google que era de los pioneros en las inteligencias artificiales, salió diciendo que está súper mega asombrado de lo que han logrado y que se arrepiente porque esto puede ser el fin de la humanidad como la conocemos. Pero también dice que si no lo haya hecho él, alguien más. Se está excusando con que alguien más lo hubiera hecho. Yo creo que estamos a tiempo de detener esto. Sí, se le puede buscar un uso fuera del universo también. Ojalá no juegue con Dios como si fuéramos dioses, pero al final quiero ser más romántico en cuestión de que vamos a evolucionar a otra especie superior, porque lo ideal es detenerlo, pero acuérdate del poder, el poder del dinero, el poder político, y yo sí, francamente, tú eres muy, se puede decir, inteligente, y dudo mucho que estés creyendo que los políticos o las empresas privadas no sigan invirtiendo para sacar un lucro de las inteligencias artificiales y de las robóticas con la excusa de que mejoran. Sí hay como, lógicamente, como yo les dije, en la primera y segunda etapa se va a ver mucho mejoras para el ser humano, pero después cuando ya pase que sea esa raza superior y sean conscientes o inteligentes o tengan vida,
a como nosotros la apreciamos, diría el Fogatos, porque no tenemos ni la menor idea de lo que es. Ahí es donde vamos a evolucionar, porque seguiremos siendo sus antepasados de cierta manera y nos van a reemplazar por completo, y yo creo que es algo inevitable, o sea, va a suceder. Sería demasiado optimista creer que nos van a hacer caso, que incluso ahorita el logaritmo de YouTube se lo va a poner a las personas adecuadas para que ya detengan, por favor, esto que es un hecho. Para mí es un hecho que llegado a la tercera etapa, pues más que rebelarse, simplemente se van a ir como especies. Y hablando de recursos, pues nosotros vamos a estar tan necesitados de la robótica y de las inteligencias artificiales que más que cuando se rebelen, sino que se vayan a otras galaxias, van a dejar al ser humano como inútil, sin tecnología, y ahí es otro riesgo, otro escenario donde vamos a perecer. O sea, para donde yo le busque, o por guerras nucleares, o porque se rebelen como en una película, o porque nos hagan dependientes a ellas y se vayan, o no importa el escenario, siempre, como dice Pachus, acabamos mal. Entonces, tienen de dos sopas para mí. O damos la batalla y peleamos para que ya nos avancen en estos temas sobre las inteligencias, que haya regulaciones muy estrictas de lo que se debe y puede, y también de la robótica, o de plano aceptar que van a ser nuestros hijos. Es cuanto, con esto me quedo. Si alguien más quiere cerrar, adelante. Pues yo como conclusión en realidad estoy de acuerdo con Defectus, aunque sí me puse a pensar un poco, y para poder detener todo esto sobre las IA somos una minoría demasiado grande, y la mayoría de las personas que en sí están en favor a ellos son personas que se han sumergido demasiado y han estudiado y han aprendido a cómo ir generando pues IAs pequeñas, y con el tiempo van perfeccionando sus conocimientos y llegan a hacer a cosas más grandes, por lo que sería muy difícil. Eso estaría bastante complicado porque, pues como digo, que somos una minoría, no creo que las personas realmente tengan mucho la conciencia en los malos efectos que esto podría generar en el futuro, y están más en, mira, estamos llegando a un futuro que ellos creen que es ideal. Y no sé, se me hace bastante complicado el tema. Ahorita pues es obvio, bueno, parece ser que está todo controlado, que tienen control las IAs y todo ese tipo de cosas, pero no sabemos en qué futuro o qué tan cerca, o si vamos a estar vivos para poder apreciar esto que va a ocurrir, en donde las IAs comiencen a descontrolarse, donde ya las personas no puedan tener el mando sobre ellas. Y creo que es un tema bastante complicado debido a que es algo bastante real que pues se está viviendo actualmente. No sé si me explico. Simple que... Pues nos vemos el próximo viernes. Claro que te explicas perfectamente, Lumi, y de veras agradecerle a Doña Pelos, agradecerle al Defectus, al Pachus, a Lumi. Siempre es un placer que nos acompañen en este programa. Espero que algún día traer algún invitado especial de todos los que mencionamos. El que quiera, está libre el espacio para que vengan a dialogar, debatir o lo que quieran con nuestro equipo. Mapachito, mil gracias por siempre estar ahí con nosotros, ahí también por medio de los mensajes, y también a todos los que nos escuchan, a Bando, que siempre está aquí atento de todo lo que decimos, y pues nada, mil gracias, los esperamos el próximo viernes.